Buenas noches a todos y a todas y todes por estar acá y les agradezco que nos acompañen hoy. Les quería comentar brevemente, para empezar de otra manera distinta, no como siempre, cómo surge lo que es ahora el llamamiento argentino judío. Un grupo de compañeras y compañeros se reunieron hace varios años, creo que a principios del 2015, un poquito antes, y convocaron eh, también a compañeras y a compañeros a encuentros que se hicieron primero en La Cacerola. Hubo dos o tres encuentros, después uno mucho más grande en Poetra, y después hubo una convocatoria en la Facultad de Filosofía, donde en ese momento ya se abrieron distintas comisiones donde teníamos que inscribir. Nosotros, por ejemplo, Víctor y yo, que ahí nos conocimos, nos inscribimos en una comisión que se llamaba Política Internacional y Nacional, como Política en Medio Oriente y otras más. Después de estar unas cuantas horas, elaborábamos un proyecto, se fue discutiendo, nos unimos todas las comisiones, y ahí creo que también en ese momento se votó el nombre de la organización que se iba a conformar, y se llamó Llamamiento Argentino Judío. Después se formó una comisión, se volvieron a organizar comisiones, como la comisión que siguen en este momento, como la comisión jurídica, la comisión de derechos humanos, la de cultura, de donde surge Cine, Debate Político y Social, este espacio en el que aquí estamos. Por lo tanto, evidentemente, Víctor y yo nos pasamos a la Comisión de Cultura. Y bueno, esto es como una anécdota que quiero contarles. Y ahora sí les voy a comentar un poco que el Llamamiento Argentino Judío es una organización política no partidaria, formada por hombres y mujeres interesados en la profundización de la democracia y de equidad social. Nos une el compromiso con las tradiciones nacionales y democráticas del país y de la patria grande. Aspiramos a un judaísmo plural en el que quepan todos y todas quienes se sientan identificación con cualquier elemento de la tradición y cultura. Nos oponemos a cualquier tipo de discriminación. Esta es la introducción para comentar, para los que todavía no saben, qué es el Llamamiento Argentino Judío. Ahora les voy a comentar, a la izquierda, tiene una aplicación para levantar la mano, porque cuando los invitados terminen de exponer, ustedes pueden levantar la mano y yo se las voy a ir dando por turno. Si ustedes me comentan a quién le quieren hacer la pregunta o el comentario, y van a ser respondidos. También les pido que estén silenciados los micrófonos y que traten de ser breves para que demos la posibilidad a todos los compañeros de expresarse. Esto, les agradezco la presencia y le paso la palabra a mi compañero Víctor para que presente a los... Víctor. Gracias, Alicia. Bueno, le pido disculpas ante todo por la voz, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Presento primero a Miriam Lewin. Miriam Lewin es defensor del público de servicios de comunicación audiovisual, es periodista con experiencia en investigación y trayectoria en medios gráficos, digitales, radio y televisión. Además, es autora de varios libros, algunos de ellos publicados en el exterior. Es sobreviviente de ESMA, es coautora del libro Ozzy y Ozzy el espía, y también es coautora junto a Olga Warnat del libro Putas y Guerrillera. Bueno, Skyban, aviones, pilotos y archivos secretos, su último libro, es una novela de no ficción con ritmo de thriller que relata cómo llevaron a cabo junto al fotógrafo italiano Giancarlo Seraudo
una investigación que condujo a la detención y condena de pilotos de vuelos de la. Presento ahora a Gustavo Efron. Gustavo es investigador en temas de memoria histórica y Shoah, es director del periódico Nuevación, licenciado en Ciencias de Comunicación por la UBA, magíster en Ciencias Sociales y Educación, Flaxo. Se especializa en temáticas de juventud, tecnologías, educación. Su tesis de maestría fue sobre la reconfiguración identitaria de los jóvenes y su representación de la educación en la posmodernidad o modernidad tardía. Profesor titular de la materia de adolescencia, juventud y escuela en la especialización de docencia secundaria. Y creo que si sigo con el currículum de tanto de Miriam como de Gustavo, no tenemos tiempo para debatir. Así que lo que voy a hacer ahora es pasarle la palabra a nuestros invitados y comenzamos con esta nueva reunión de cine, debate político y social. Gustavo, creo que sí ibas a comenzar vos, ¿no? Sí, bueno, gracias Víctor, bueno, gracias por la invitación una vez más, un placer poder conversar con todos ustedes acá, por este medio que de alguna manera nos conecta. Bueno, estuve viendo la película, la verdad que yo por un momento uno empieza a reflexionar, ¿no? Y decía, una película más de la Shoah, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué más se puede decir de la Shoah, ¿no? ¿Qué más se puede decir que no haya sido dicho, ¿no? O sea, ¿qué más se puede decir que no haya sido narrado, que no, que no haya sido representado, ¿no? ¿Y cuáles son los límites, ¿no? de esa representación? ¿Cuáles son los límites de la representación de la Shoah? ¿Y cuáles son los límites de la repetición? Eso me preguntaba yo, ¿no? Y sin embargo, siempre hay algo más para decir, ¿no? Y por eso la película lo dice, ¿no? Voy a tratar de no centrarme en todos los aspectos que ya conocemos de la Shoah, ¿no? Del horror que aparece en las películas, en esta también, ¿no? Salir un poco de las imágenes que el cine nos viene mostrando desde ya unas décadas, varias décadas, y que casi que hemos naturalizado, ¿no? Y lo voy a hacer para encontrar algunas puntas específicas que me despierta este relato y que y a partir de ahí los voy a invitar a reflexionar o a pensar a partir de ahí, ¿no? Un relato que por momentos se vuelve inverosímil y que puede ser, ¿qué puede ser de alguna manera verdadero o verosímil en este contexto, ¿no? La pregunta es, ¿qué puede ser verdadero en un contexto tan increíble y a la vez tan cierto, ¿no? Como es un campo de concentración, ¿no? A mí me hizo acordar a la película esta película, en esto me hizo acordar al libro de Deborah Lipstadt, ese libro tan memorioso que se llamaba Beyond Belief, The American Press and the Coming of the Holocaust, más allá de la creencia, la prensa norteamericana y el advenimiento del Holocausto, que estudió todo, qué es lo que iba qué la prensa norteamericana iba reflejando, iba trabajando del Holocausto, ¿no? Y ella decía que, bueno, que la prensa norteamericana no le había dado mucho espacio a lo que transmitían los corresponsales, que iban contando las cosas y sin embargo no les creían, ¿no? No les creían. Los editores de los diarios de Estados Unidos no les creían, porque en realidad lo que estaba pasando era tan inverosímil
que estaba más allá de la creencia, ¿no? Por eso el título Beyond Belief, más allá de la creencia, ¿no? Que estaba más allá de lo imaginable, ¿no? Que no podía ser cierto. Y entonces en este contexto, yo digo, ¿qué es verosímil, qué es creíble y qué no? ¿No? Pensando en la verosimilitud o no de este relato. Lo primero que pensé es en la idea de un mundo aislado, ¿no? Que es difícil de imaginar hoy, ¿no? O sea, primero la imposibilidad de chequear la veracidad de un idioma, ¿no? Me llamó mucho la atención, la invención de un idioma, ¿no? Este idioma que inventa el protagonista, el chico, ¿no? Un nuevo idioma persa. Y de esa manera, con este idioma, de alguna manera se inventa un mundo, ¿no? Todo idioma inventa un mundo, otro mundo, ¿no? Y el capitán nazi, o no sé cómo llamarlo, el protagonista, ¿no? El cocinero, cuando descubre al final que era un idioma inventado, digamos, lo que aparece es lo más cercano a la idea de un desmoronamiento, ¿no? Un desmoronamiento que se desmoronó, como se estaban desmoronando en la vida cotidiana los judíos, ¿no? En esa vida cotidiana, en esa simultaneidad de mundos, ¿no? Que estaban viviendo los alemanes y los judíos, ¿no? Un aspecto que nunca deja de sorprenderme es la cadena de poder, ¿no? Por ejemplo, la escena de la chica en la cocina, ¿no? Que le quema la mano a la soldada, digamos, le quema la mano a la cocinera, ¿no? Luego de que le quitan el trabajo, ¿no? Que le reemplazan el trabajo, ¿no? Es inmediato, ¿no? Y luego cuando el cocinero va a ver a su superior, ¿no? Algo que podemos ver de alguna manera esta cadena de poder, de transmisión y de imposición de un poder al inferior, ¿no? Que vemos cotidianamente en el mundo hoy, ¿no? Pero que acá toma la forma tal vez de una hipérbole, ¿no? De una expresión máxima en contexto de extrema violencia y de sometimiento físico y simbólico, ¿no? Y anoté muchas cosas, anoté por ejemplo, y los invito a recordar eso y a pensar en torno a esto, que al principio el cocinero no le quiere dar el lápiz al chico, ¿no? Y pensé en el poder del registro, ¿no? El poder de la escritura, ¿no? El poder de registrar algo y la posibilidad de transmisión que surge del registro, ¿no? De la memoria, de la transmisión generacional, del recuerdo, ¿no? Luego sí se lo da, vieron que luego sí se lo da, y ahí es cuando él puede anotar los nombres para la prueba que le hace el capitán, y él, gracias a que anota los nombres, puede sortear una de las tantas pruebas que el nazi lo sometió. Otra anotación que hice, digamos, que me llamó la atención, es cuando Giles, el protagonista, le da de comer a los prisioneros, ¿no? Que iban en fila, le daba su ración de comida, ¿no? Y le pregunta el nombre, ¿no? Y luego les dice un disminutivo del nombre que inventa, ¿no? Y les da una palabra de aliento, ¿no? La importancia de ser reconocido como persona, ¿no? Por su individualidad. Y luego pensé en las escenas cotidianas, ¿no? Las que viven los nazis, ¿no? Viviendo su mundo paralelo, ¿no? La construcción de mundos paralelos y cómo el ser humano se puede adaptar a esa simultaneidad de mundos, ¿no? Escenas de amor, escenas de insinuación sensual, escenas muy de un mundo natural, muy de un mundo que podemos ver hoy, ¿no? Y cómo el ser humano se puede adaptar a la simultaneidad de mundos, ¿no? Cómo lo más atroz puede convivir a minutos de diferencia y a metros de distancia con una escena cotidiana, ¿no? De picardía, de humor. Vi el picnic, ¿no? Vi el picnic ese que hicieron los nazis, la alegría, la naturalidad, y a lo mejor el exabrupto de un tiempo
en que todo era exagerado, ¿no? Un poco producto de la cultura de la decadencia que explotó con la Alemania de Weimar, ¿no? Esta Alemania con tantos sentidos sobreexpuestos, ¿no? Con tanta... en varias escenas hay situaciones de amor o de deseo entre soldados alemanes, ¿no? Y eso me llevó a pensar en el amor, ¿no? Me llevó a pensar en el amor. Incluso el nazi le dice en un momento al muchacho, ¿no crees que yo pueda amar? Y el muchacho como que lo miraba, ¿no? Y después de un tiempo, y cuando vuelve a insistirle, el nazi le dice, todos podemos amar, ¿no? ¿Y qué es necesario para amar, no? ¿Todos podemos amar? ¿Quiénes tienen esa capacidad? Una pregunta que dejo picando. Después, cuando... Otra parte, digamos, cuando se invierte, no digo que se invierte, pero se empareja un poco la situación de poder, ¿no? Y el muchacho empieza como a animarse a hacerle preguntas, a hacerle... hasta desafiarlo por momentos, no llega a desafiarlo en forma importante en un momento, ¿no? Lo cuestiona, ¿no? En un momento le pregunta por qué se unió al partido nazi, ¿no? Y el cocinero dice, realmente no sé, caminaba por la calle, estaban parados ahí con sus camisas marrones, fumando, riendo con tanta alegría, así que fui y me uní a ellos, ¿no? Tan simple como eso, ¿no? Ahí como la sensibilidad de pertenencia, ¿no? Más allá de lo ideológico, y esto también nos lleva a pensar muchas de las cosas que estamos viviendo hoy, ¿no? Con la extrema derecha. Se describe el espíritu de época, de esa época y de muchas épocas, esta también, ¿no? La fiebre que explota después de Weimar, ¿no? La necesidad de impostar una alegría, ¿no? La cultura del exabrupto que cotidianamente convive con lo obsceno y la crueldad, ¿no? Y bueno, y él estaba ahí queriendo simplemente pertenecer a esa alegría, ¿no? Estar en esa alegría y no en lo otro. Y también pensé en el poder del rumor. ¿Cómo funciona el rumor, ¿no? ¿Cómo funciona en este mundo? ¿Cómo funciona en general, ¿no? Y cómo funciona en este mundo aún mucho más perversamente, ¿no? Con la cadena de delaciones y de denuncias que aparecen ahí de los soldados que sospechan, ¿no? O de las insinuaciones, o cuando hablan del jefe, del mayor, digamos, ¿no? Del jefe, digamos. Y empieza este juego, ¿no? Del corrimiento de la información en un mundo en el cual la información era mucho más sesgada, ¿no? Y en un momento con información mucho más sesgada, ¿no? Pero me parece que ahí el rumor y ese juego de delaciones y ese juego de denuncias, ¿no? Se vuelve cada vez más perverso, ¿no? Más perverso. Y luego el final, ¿no? Que a mí me dejó desconcertado, de alguna manera. Primero, hay dos aspectos del final. El primero es el desmoronamiento del mundo, del nazi, ¿no? Primero se caen todos, empiezan a querer, digamos, tratan de quemar todos los registros, de cerrar todo. El nazi que finalmente se quiere ir el cocinero que se quiere ir a Teherán, se quiere escapar, y que descubre todo el engaño, ¿no? Y con eso descubre su propia idiotez, ¿no? Descubre cómo había sido engañado por un muchacho que simplemente había sido más
más inteligente, ¿no? El muchacho se lo insinúa en un momento, cuando él le dice, tu hermano es mucho más inteligente que vos, cuando ya esa cadena de poder había cambiado y él estaba más equilibrado, él le dice, tu hermano es más inteligente que vos, porque el hermano se fue cuando estaba empezando la dictadura, ¿no? Y él se anima a decírselo, el muchacho, ¿no? Y finalmente, el final, ¿no? Que en él recuerda todos los nombres. Me dejó desconcertado, ¿no? Me acordaba de Funes el Memorioso, el cuento de Borges, ¿no? Creo que es una metáfora de la recordación perpetua, ¿no? De la memoria total y absoluta. ¿Qué es recordar todo? ¿Qué es recordar cada detalle? ¿Qué es recordar cada persona? ¿Podemos? Todas estas cosas me dejó pensando y los invito a pensar a ustedes. Con eso empiezo, luego seguimos charlando. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Ahora le damos la palabra a Miriam. Bueno, para hacer juegos yo también estoy difónica, así que no es una charla, no es que nos pusimos de acuerdo, sino que aparentemente hay algún virus o una bacteria que nos está afectando a todos en nuestras voces. Como ustedes saben, yo soy sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada y del Centro Clandestino de Detención de Virrey Ceballos, que era un centro clandestino de detención enclavado en el medio de la ciudad, dependiente del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Pasé de uno a otro. Y mientras el centro de Virrey Ceballos era un centro un poco más clásico en el sentido de que allí se secuestraba gente, se torturaba, y después de un tiempo los prisioneros o prisioneras eran transferidos a otro centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea, generalmente Mansión Cereo, la comisaría de Castelar, etcétera. Actuaban en alianza con otras fuerzas, en este caso la Policía Federal. El centro clandestino de detención de la ESMA era bastante más refinado. Y son indudables los paralelismos con lo que sucedía en este campo de concentración que aparece en la película, que entiendo que no refiere a ninguno en particular. Yo estuve rastreando y aparentemente es un centro, un campo de concentración imaginario que debía estar en Francia, en Bélgica, de donde después los prisioneros y prisioneras eran trasladados, que era justamente el eufemismo que se usaba en la ESMA para la eliminación física, a Polonia, ¿no? Sí, los centros de yo veo, tienen que ver con la creatividad para sobrevivir y la detección de una necesidad por parte de quien indudablemente ahí tenía la suma del poder, porque estábamos totalmente aislados y aisladas, no teníamos contacto con ninguna institución que pudiera acreditar que nosotros estábamos secuestrados. Es decir, teníamos un sometimiento absoluto, ellos podían matarnos en cualquier momento por el método que se les ocurriera, pero ellos necesitaban de algo que nosotros sabíamos. Y en esto es muy claro el paralelismo. El almirante Macera, el jefe de la Armada, tenía ambiciones políticas. Y el grupo de tareas de la ESMA era un apéndice de su poder. Es decir, la estructura represiva de la Armada tenía su manifestación cumbre en un centro clandestino de detención por el que pasaban miles de personas, y miles de personas, en su mayoría, de extracción peronista de izquierda. ¿Qué quería el almirante Macera? El almirante Macera no quería aprender persa. El almirante Macera quería aprender peronismo. De manera que
eh, él utilizaba la mano de obra esclava, no de un persa, sino de un grupo de peronistas de izquierda secuestrados y privados de todos sus derechos en el centro clandestino de detención, y jugaba con eh, la voluntad de supervivencia de este grupo denominado el staff, ¿no? Que era seleccionado, como fue el persa, del grupo de prisioneros para tratar de exprimir, de extraer su sapiencia, su sabiduría, su experiencia, no solamente en lo que tiene que ver con el peronismo, sino con muchas otras cuestiones que le resultaban útiles para la construcción de su poder político, porque él lo que quería era transformarse en otro Perón. Él quería convertirse en el heredero del poder que había tenido Perón. Cómo seducir a las masas era algo que él creía que nosotros podíamos enseñarle. Pero además necesitaba traducciones, necesitaba notas periodísticas, la producción de audiovisuales, la falsificación de documentos, montones de cosas. Además del mantenimiento del campo, ¿no? O sea, estaban los que trabajaban en la cantera, ¿no? Que en este caso era levantar y bajar paredes, hacer tareas de limpieza, de carpintería, etcétera, etcétera, y los que tenían una suerte de saber intelectual que a él les servía. Macera y su ladero, su mano derecha, el Tigre Acosta, que era el jefe, el cerebro del Centro Clandestino de Detención, ¿sabían realmente o creían realmente que nosotros estábamos colaborando de buena fe? El protagonista de la película, el coprotagonista de la película, pensaba que el falso persa realmente voluntariamente lo estaba ayudando. No, seguramente ellos estaban convencidos internamente de que nuestro sometimiento y nuestra voluntad de vivir hacían que estuviéramos cooperando de esta manera. Hubo episodios similares a la golpiza en el picnic, cuando ellos, digo ellos porque eran muchos los integrantes del grupo de tareas en la ESMA, cuando ellos detectaban o percibían que nosotros podíamos estar engañándolos, es decir, que podíamos estar transmitiendo informaciones falsas o que nuestra colaboración no era sincera, o que, no sé, por ejemplo, yo que traducía del francés y del inglés, podía estar traduciendo mal a propósito para hacerlos incluir en un error, o que había un documento falsificado por quienes habían formado parte del grupo de falsificación de documentos de montoneros, y que ellos suponían que había un pasaporte que no estaba bien falsificado para hacerlos caer cuando querían hacerse pasar por otra persona en el exterior, cuando iban a hacer secuestros en el exterior. ¿Qué pasaba? Era exactamente igual. O sea, se pasaba al prisionero o a la prisionera sospechado de esto a un estadio anterior al de formar parte del staff. Se lo mandaba no a la barraca, sino a un lugar que se llamaba Capuchita, a donde iban quienes estaban castigados. Y el paso posterior a Capuchita podía ser un traslado en uno de los vuelos de la muerte. Hay un paralelismo entre los traslados a Polonia y los traslados a los vuelos de la muerte. Yo no sé si ustedes recuerdan el protagonista cuando hace callar a otros prisioneros que están eh, eh, esbozando teorías eh, que los tranquilizan. No, cómo nos servimos para trabajar, cómo nos van a matar, cómo nos van a trasladar a un campo de exterminio si les servimos vivos acá. Bueno, lo mismo nos pasaba a nosotros cuando todos los miércoles se llamaba a prisioneros por número de caso. Había números de caso en el campo nazi. Cuando estaban en el payón los llamaban por número de caso
acá era 0,63, 165, igual, exactamente igual, y esos prisioneros eran llevados adormecidos en un camión y se los llevaban en un vuelo de la muerte. ¿Qué nos decían a nosotros? Nos decían que iban a ser trasladados a un lugar donde las condiciones de detención eran mejores. Y así nos tranquilizaban. Pero como el protagonista encuentra una muñeca en el playón, una muñeca de tela, nosotros encontrábamos zapatos, camisas, jeans, y cuando decíamos, les preguntábamos por qué habían dejado la ropa, nos decían que como en realidad los iban a trasladar a una finca, a un centro de detención en la Patagonia, les daban vestimenta adecuada, mucho más abrigada. Una de las cosas que a mí más me gustó de la película es que muestra la dimensión del ser humano, porque no es solamente porque el oficial nazi protegía al prisionero porque le resultaba útil. Al final protegía al prisionero, podía no haberle salvado, porque le tenía gratitud, porque tenía una debilidad por él. Incluso en algún momento se esboza, se insinúa que podría tratarse de un amor homosexual. Incluso se lo dice uno de sus compañeros o los otros oficiales, es su amante. Bueno, es evidente que hay una tendencia en nuestra sociedad a estereotipar al genocida, a estereotipar al represor y pensar que es un monstruo con cuernos, que le salen, no sé, llamas de los ojos. No, tenían una dimensión humana, como eran capaces de, de tener gestos de humanidad. Cuando él le cuenta que tenían hambre, que su madre había muerto, que su padre tenía una discapacidad, que pasaban hambre, que por eso él soñaba con comida. Cuando revela esa parte tan íntima de su ser, yo me representaba situaciones en la ESMA donde los represores se ponían a llorar contándonos escenas de su infancia, ¿no? Y la relevancia de que le haya dado un plato de comida, ¿ah?, para recompensarlo por sus esfuerzos, ayudándolo a aprender persa, eh, y que cuando él le dice si lo puede llevar a la barraca, se entiende que es para ayudar a otro prisionero y lo consiente y lo acompaña. Eh, lo, lo, lo más valioso de esta película es justamente que se sale de los estereotipos, ¿no? Sale de los estereotipos. Si bien se ve como telón de fondo la actitud del judío malo, del judío traidor, como también se habló de traición dentro de la ESMA, dentro de toda la gama de personajes del campo, hay en ambos lugares hay buenos y malos. O sea, es como. Y está este gesto de heroísmo y de sacrificio del italiano, que son los chispazos de heroísmo y de sacrificio que también había en los centros clandestinos de detención. Es decir, había gestos de abyección, como podían ser los de los capos en el campo, y había gestos de heroísmo e intención de sacrificarse, incluso hasta dar la propia vida por un compañero o compañera. A mí esto es lo que me gustó. Y contra lo que decía Gustavo, yo creo que, si bien puede ser una metáfora sobre la memoria, ¿no?, eh, él armaba las palabras en el falso persa con los nombres de los prisioneros. Por eso los memoriza. De esa manera, con la última sílaba de un nombre enganchado con la primera,
del que sigue es que va armando, deformándolas un poco las palabras en persa. Yo lo interpreté de esa manera. Tengo que decir que el final un poco me desilusionó, en el sentido de que finalmente el oficial fue detectado y no cumplió con ese sueño, porque bueno, en la vida real muchas veces pasó que sí pudieron eludir a la justicia y refugiarse en el exterior, con identidades supuestas, e incluso fraguar su propia muerte, muchos de los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. Pero bueno, esto es lo que me generó, y cuando supe la síntesis de cuando me llamaron para convocarme, entendí que la cosa venía por este lado, que era esto lo que me podía despertar y que esto podía aportar. Gracias. Gracias, Miriam. Bueno, yo quería comentar, estoy bastante de acuerdo con esto último que dijo Miriam. A mí me había llamado la atención cómo este personaje, uno de los personajes principales, el prisionero, empieza a encontrar la solución de armar ese idioma con la lista de los nombres de los prisioneros que va anotando. Eso fue una cosa que me llamó mucho la atención. Y otra cosa también es qué es lo que llevó a este cocinero, porque evidentemente no era una cuestión ideológica. Él viene de un padre discapacitado, de pasar hambre, y como dijo Miriam, después se encuentra con un grupo que era feliz. Simplemente ese es el único motivo que lo une. Después tiene una personalidad que era agresiva con todo el mundo, no era solamente con los judíos. Él era un tipo que estaba resentido, entonces hasta con sus propios compañeros o sus, no, sus, los que estaban por debajo de él, porque trataba a todo el mundo muy mal. Y evidentemente establece una relación porque él podía no llevarlo, podía haberlo matado cuando se escapa, y sin embargo le permite irse. Eso es una, digamos, ahí hay como un reconocimiento que él tiene por el otro, y que no era habitual en este personaje, porque es un personaje bastante resentido. Sin embargo, puede tener ese gesto, y habla de lo que es, de la complejidad del ser humano, que es preocupante. A mí me preocupa mucho. Lo otro que me llamó mucho la atención y me hizo recordar una película es cuando él repite los nombres, cuando se va y va repitiendo los nombres. Me recordó una película muy buena que se llama La canción de los nombres olvidados. Eh, no sé por qué me pegó mucho que vaya repitiendo los nombres. Esa escena final fue una escena que me impactó mucho. Bueno, creo que era eso. Quería decir algo más, pero ya me olvidé. Les pido disculpas. ¿Algún comentario de alguno de los compañeros, compañeras? Laura Moy, Laura, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Me gustó mucho las devoluciones que hicieron tanto Gustavo como Miriam, y encontré en las dos devoluciones algo en común, que es también lo que me impactó más a mí de la película, y que es justamente cuando el nazi cuenta por qué se unió a las juventudes hitlerianas. Eso me pareció espeluznante, porque me hizo pensar en otra película que vimos también acá en Cine Debate, sobre la banalidad del mal, cómo los demonios, ¿no? En realidad pueden ser gente, como Miriam dijo, tener una dimensión humana, y son demonios, ¿no? Y ahí fue, en ese momento de la película, cuando el prisionero le dice al nazi: tu hermano fue más inteligente, porque lo que le dice es: tu hermano no cayó en eso que hoy en día yo también lo asocié,
con todas las distancias de la realidad que se vivía en un campo de concentración, pero lo asocié con la extrema derecha de acá de Argentina, y cómo venden esta supuesta revolución de la alegría, que es lo que el nazi ese en su juventud veía a los jóvenes hitlerianos, no sé, fumando en la esquina y pasándola bien, y qué sé yo, y se unió por eso, por pertenecer o porque era divertido, por nada, y entonces ahí le dice, tu hermano fue más inteligente porque no cayó en eso, ¿no? Bueno, eso fundamentalmente quería decir. A mí me impactó eso y me impactó el final porque, bueno, bastante en estilo cinematográfico, ¿no? Y conocemos desgraciadamente las situaciones donde se nombran los nombres de los muertos. Eso me trajo muchos escalofríos, ¿no? Pero bueno, esa es mi contribución. Muchas gracias, Laura. Eduardo, licenciado Eduardo. A ver, ¿ahora se escucha? Sí. Ok, bueno. No, solamente agregar algunas cositas que me parecieron interesantes. Recordemos cuando lo llevan en el camión al muchacho, al protagonista, donde él se cruza con alguien que estaba totalmente hambriento y necesitado de comer un sándwich. Y justamente a partir de eso hay un intercambio del sándwich por un libro que teóricamente era de mucho valor, y que era un libro que seguramente estaba en persa, y que fue un poco el disparador de la idea de este muchacho de inventar toda esa historia, y por otro lado, la cuestión de las necesidades, diría yo. Había dos necesidades que tenían que ser satisfechas. Una era la necesidad de este muchacho de seguir con vida, acomodir al lugar, para lo cual genera justamente toda una historia y genera todo un idioma. Hay un ruido de fondo, realmente discúlpenme, pero hay alguien que tiene el micrófono abierto. Entonces, hay una necesidad imperiosa de este muchacho por, de alguna manera, seguir adelante con su vida, de cualquier forma, inclusive inventándose un idioma del cual no conocía absolutamente nada. Y por otro lado, estaba la necesidad del cocinero o del capitán nazi, que necesitaba imperiosamente aprender persa porque él quería, su sueño era ir a Irán y reunirse con su hermano, y también había una necesidad totalmente ciega por parte de este capitán que necesitaba creer que él estaba aprendiendo, porque aunque lo trataban de desengañar respecto de la falsedad de este muchacho, él seguía creyendo, tenía esa necesidad de seguir creyendo porque si no se le derrumbaba todo el mundo de fantasía que él tenía en su cabeza. Bueno, solamente quería agregar esos detalles, nada más. Gracias, Eduardo. Miriam, Gracias. Gustavo, ¿algún comentario? Bueno, Claudia levantó la mano. Después, si Miriam y Gustavo quieren agregar algo, bienvenidos. Claudia. Sí, hola, buenas noches a todos. Creo que lo que no estuvimos comentando, estoy completamente de acuerdo con los comentarios que hicieron Miriam y Gustavo y también Laura. Lo que no estuvimos prestando atención es al rol de los rangos más bajos, el soldado, la soldada esa que la echan del trabajo porque tiene la fea letra y demás, y cómo eso genera en una forma horizontal, me parece a mí, la envidia y saca fuera lo peor del ser humano, la envidia, la agresión, las ganas de hacer desaparecer esta persona que les está ocupando un lugar en la preferencia del estrato más alto. Me parece que eso también es muy humano, en una forma horizontal, ¿no? No un poder vertical de arriba hacia abajo, sino
la competencia horizontal en esos rangos más bajos. A mí también me pareció que uno de los temas de la película era los mecanismos de supervivencia, sobre todo reflejados en el protagonista, por supuesto. Y hay una cierta viveza que hace que este muchacho pueda sobrevivir con esta regla mnemotécnica que él se inventa, tomando de punto de partida los apellidos de la gente, los nombres de la gente que él va registrando. Y ese poder de la memoria, que creo que también se rescata, es muy importante para poder hacer registro. Y hay una cosa que me pareció muy bella, dos escenas en esta película que me parecieron muy bellas. Una desde lo que reconocimos como el lenguaje fílmico. Una es una escena cuando están paleando la nieve, que no sé por qué me hizo acordar a un cuadro de Bruegel. Y otra es cuando están trabajando con las piedras. Yo creo que y además la puesta en abismo que hay en ciertas escenas cuando aparecen reflejados en el espejo en la oficina del capitán mayor, los personajes, ¿no? Me pareció bella en ese aspecto también. Quería hacer este comentario, nada más. Gracias, Clau. Daniel, no sé, ¿querías hablar, Daniel? Sí, a mí una primer reflexión era que eran gente común, como diría Hannah Arendt, eran gente común, no eran teóricos del nazismo, como puestos a tener poder, podían hacer estos desastres, como todos los que tienen poder. Pero otra reflexión que se me ocurrió, en el tema del idioma, construir un idioma, destruir un idioma, me recordó al Estado de Israel, cuando hizo esa campaña de 40, 50 años contra el Yiddish, para o destruir el recuerdo, olvidar el recuerdo o esconder el recuerdo de los millones de judíos yiddish hablantes que estuvieron en los campos de concentración. No fue la misma campaña contra el ladino, pero todos los judíos, cuando fue el objetivo del Estado de Israel anular el yiddish, creo que estaba asociado lamentablemente con esta historia. Los idiomas pueden construir y los idiomas pueden destruir. Nada más. Gracias, Daniel. Miriam, Gustavo, ¿algún comentario? No quiero tocar por temor a que... Miriam, Gustavo. No, me parece todo muy pertinente lo que se dijo. A mí, hablando de la propuesta estética, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo se evitan los planos cercanos de los cadáveres. No hay una fruición, sino de los judíos, como hay en otras películas. Incluso la cámara está muy lejana cuando el fusilamiento de la primera escena y después que un carro pues nudo se ve toma de los cuerpos vestidos, muertos, pero no hay una, digamos, como no se concentra demasiado en ver los cuerpos cayendo cuando los fusilan. Es muy cuidadosa, y hay como una elección ahí, no sé ustedes qué piensan. Sí, ahora le voy a dar la palabra a Gabriel, pero estoy de acuerdo con Miriam. Es una película que tiene muy pocos golpes bajos. Si bien tiene escenas crudas, no prevalece por imágenes terribles, sino lo que muestra en realidad es qué pasa con el ser humano. Gabriel, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, me pareció buenísima la película, justamente que no había esos golpes bajos que estamos acostumbrados a ver, ¿no? En este tipo de películas, pero a mí había algo que me impactaba, ¿no?
permanentemente, que de alguna manera lo explicó Miriam cuando ella estuvo en el campo de la ESMA, ¿no? Porque en un momento, cuando yo veía la cocina y que hacían la comida y que preparaban esto y aquello, tenía como una sensación confusa que decía, pero esto es un restaurante, una cocina, ¿no? Como que había una realidad que estaba funcionando, en donde también corrían diferentes tipos de afectos, de amores, de odios, pero parecía como si fuese una cotidianidad, ¿no? Hasta cuando la mujer agarra a la cocinera, que era una prisionera, y le quema la mano, ¿no? Que como un acto vengativo porque se había sentido expulsada, ¿no? Como si llegase un momento, y no sé, Miriam, por ahí no quiero pecar de decir algo agresivo, como si todo se transformaba en una cotidianidad, ¿no? Donde la muerte, la violencia, la cocina, la comida, el preparar un banquete, ¿no? Y que todo sucedía en un mismo lugar, ¿no? Más todo esto del lenguaje y demás. No sé si me puedo expresar claramente, pero fue como si yo sintiese que era la primera vez que mostraban otra cotidianidad dentro de un campo de concentración, ¿no? Como que mostraban cómo vivían los empleados en su cotidianidad en un campo, ¿no? Que eran los que torturaban, mataban, fusilaban a la gente, ¿no? Y ellos al mismo tiempo amaban, rivalizaban, en fin, aparecían todos los sentimientos, ¿no? Esto que decía Miriam, que en un momento hasta lloraban, ¿no? Bueno, esto era lo que quería plantear. Gracias, Gabriel. Bien. Florencia, te diste la mano. Ahí estoy. Había hecho un comentario por escrito y Víctor me invitó a que lo haga público, porque en realidad no tenía demasiado que agregar, ya se ha dicho todo lo que se ha analizado profundamente, y reitero lo dicho por todos, que el momento clave, es lo que yo había notado también, es aquel en donde precisamente por qué se unió este nazi, y es porque le resultó divertido, agradable, esa pertenencia, exactamente como está pasando ahora de alguna manera, por pertenecer simplemente. Pero el comentario que yo quería hacer es que, más allá de los análisis profundos, no dejemos pasar una actuación hermosa como la de nuestro Nahuel Pérez Vizcayar, que es un actor que desde muy jovencito, yo lo he seguido como directora de teatro, lo he seguido desde su adolescencia en el teatro y descolló siempre, y este pibe se fue a buscar otra cosa, y bueno, ha protagonizado esta hermosa película, haciendo un trabajo realmente sorprendente, realmente sorprendente. Entonces, bueno, quería recordarles a todos que es un actor nuestro, y excelente. Yo no veo este tipo de películas, creo que nos debe pasar a muchos, a nosotros como condición de judíos, de izquierda, por la edad que tenemos. Yo cuando empieza una película tan dolorosa, normalmente no la veo, ya no quiero más ver este tipo de películas, ya lo sé, ya todo lo que está, ya lo sé. La vi porque teníamos hoy este hermoso debate, y bueno, encontré algunas cosas. Esto de lo humano, lo hemos visto, no recuerdo en cuál película es donde el nazi, después que tortura, le va a dar de comer al canario. No sé si alguno de ustedes se acuerda. Hay una vieja película en donde un jerarca nazi
después de mandar al traslado a muchos, va y le da de comer a su canario y le habla, ¿no? Este aspecto humano que tienen siempre los perversos, ¿no? Los perversos. De paso hago una recomendación del querido amigo Marcos Rosenzweig. Hay un hermoso libro que se llama Querido Eichmann, habla sobre el Eichmann de aquí de la Argentina, digamos, la vida de Eichmann en la Argentina, y cómo fue su secuestro para llevarlo a Israel. Hermoso libro, que de paso lo recomiendo. Y de paso te saludo, Miriam, querida. Un gusto, has estado acá en casa, así que tengo mucho placer en volver a verte. Gracias, Nada Flor. más. Gracias, Víctor, por la invitación. Gracias, Florencia. Carmen, habías levantado. Carmen. Sí, yo quería retomar algo que dijo Miriam, a la que quiero mucho. Si fuera fácil individualizar a estos especímenes terribles, porque tienen un aspecto absolutamente humano, digamos, esa paradoja que recién Florencia hablaba, ¿no? De que determinan traslados y van a dar de comer al canario, determinan traslados y escuchan música clásica que se supone que pacifica y qué sé yo, riegan las flores y todo lo demás. Nos resultaría mucho más fácil identificarlos, ¿no? Yo pienso en esa explosión que decía Gustavo de la República de Weimar y la hecatombe que después vino, y pienso en el capitán cocinero, como lo decía yo, que ve esa alegría forzada de las juventudes hitlerianas, porque era una alegría producto de, bueno, se imaginaban el Tercer Reich eterno, y de alguna manera esa necesidad de la pertenencia, ¿no? Esa necesidad de la pertenencia que lo hace cometer el peor error de su vida. Pero también algo, y retomo el análisis que hacía Gustavo, también cuando este muchacho, que yo no sabía que era un actor argentino, gracias Florencia, este muchacho plantea todos los nombres. Y ahí sí retomo lo que dice Gustavo, no nos podemos olvidar de todos los nombres. Me parece que si todos hemos sido sobrevivientes de alguna manera, me parece que la obligación nuestra es dar testimonio de todos los nombres. Digo, ese es el aporte que quería hacer. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Gustavo, ¿querés hacer algún comentario? No, retomo un poquito esta idea de los nombres, ¿no? De cómo nombrar a todos y cómo nombrar a cada uno, ¿no? A mí esa escena que comenté, en el cual el protagonista les da de comer y les pregunta el nombre, ¿no? Y le pregunta el nombre y le pone un diminutivo y después le hace una palabra de aliento. A mí me impactó mucho porque tiene que ver con la humanidad, ¿no? En cada persona está la humanidad, está condensada la humanidad, ¿no? Pero en la individualidad de la persona, ¿no? En lo profundo que tiene la individualidad de las personas, que cada uno, digamos, es un ser en el mundo, y que ese ser en el mundo tiene una existencia que estaba totalmente derruida, ¿no? Que estaba totalmente destruida. Y me parece que en ese pequeño gesto él hace como un gesto de rebeldía también, ¿no? Pequeños gestos de rebeldía. Él me parece que todo el tiempo está haciendo estos pequeños gestos, ¿no? Y me parece que cuando hablamos de esto de la humanidad, ¿no? Hablamos también de la vulnerabilidad, ¿no? Que en definitiva todos somos vulnerables, y aún los represores y aún los monstruos también son vulnerables, ¿no?
cuando Hannah Arendt justamente plantea esto de la banalidad del mal, justamente dice, ¿no? Como esta idea de que el mal no es un mal absoluto, ¿no? Sino que hay una banalidad, una cuestión cotidiana que alimenta, que está detrás de ese mal, ¿no? Y que en la maquinaria administrativa cada uno ocupa un lugar también, ¿no? Cada uno ocupa un lugar, es decir, en cada persona que estaba haciendo una pequeña actitud y que decía, yo porque estoy haciendo esto, en realidad no estoy haciendo nada más que esto, está la completud de que al hacer esto, ¿no? Yo estoy siendo parte de una totalidad, soy siendo parte de un todo, ¿no? Me acordaba con esto del imperativo categórico kantiano, ¿no? Cuando Kant dice que yo tengo que pensar en lo que cada uno hace, cuánto de lo que cada uno hace contribuye al total, ¿no? Es decir, yo digo, bueno, pero si yo hago esto, en realidad lo hago yo solo, todo lo tengo que pensar en función de que si todos hiciéramos eso, digamos, ¿qué es lo que sucedería, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una relación dialéctica y bastante complicada entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Porque lo individual juega un lugar, ¿no? Y la vulnerabilidad juega un lugar. ¿Y qué hubiera hecho yo en ese lugar, ¿no? ¿Y qué haría yo? Y el juicio también, ¿no? Y de, bueno, yo hubiera hecho esto otro. Y a su vez, ¿qué lugar tiene uno en esa globalidad, ¿no? En esa totalidad? Me parece que algunos de los aspectos que se juegan acá es eso, ¿no? Que son aspectos contradictorios en los cuales yo creo que no hay una respuesta única, ¿no? Que nos deja pensando. Gracias, Gustavo. Laura, ¿querías comentar algo? Sí, no, quiero prenderme de esto que acaba de decir Gustavo sobre la vulnerabilidad de los monstruos y que se relaciona con lo que Eduardo dijo antes, que es que este nazi tiene la necesidad de creer, aun cuando quizás en el fondo hasta duda de si realmente es persa o no es persa y le está enseñando el idioma o no, pero él necesita aferrarse a esa creencia, porque de alguna manera eso es lo único que todavía mantiene de un poco de esa humanidad que tiene justamente la banalidad del mal, ¿no? Entonces, nada, quería relacionar esas dos cosas, que el prisionero en sus ansias de sobrevivir logra muy inteligentemente utilizar la vulnerabilidad del monstruo para su propio provecho, ¿no? Eso, nada más. Gracias, Laura. Víctor. Bueno, a pesar de que no me da mucho la voz, quería hacer algún comentario también sobre lo que están diciendo acerca del mal absoluto o de la relatividad del mal, que todos, a pesar de la perversidad, pueden tener una parte buena. Yo creo que de alguna manera a algunos les inhiben de tal manera esa parte de humanidad, los deshumanizan para que puedan concretar lo que están haciendo. Y además me gustaría escuchar un comentario un poco más extenso, si pueden hacer los invitados, sobre un paralelismo en lo que está pasando en este momento en la Argentina, el fenómeno Milei y la juventud que se está acercando tanto a ese fenómeno. Nada más que eso, porque mucho más. Disculpen, pero no puedo. No puedo seguir hablando.
Gracias. De cualquier manera, podemos escuchar, hoy pobre, ¿cómo está Víctor? ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Y después les vamos a pedir a Miriam y a Gustavo que cierren con comentarios. Estaba leyendo ahí que Daniel pone en el chat, el capitán cocinero dice, yo no asesiné a nadie, y el profesor Perser le contesta, pero usted alimenta a los asesinos, ¿no? Esto tenía que ver con esto, creo que lo dijo justo cuando yo estaba hablando de lo que es el imperativo categórico, ¿no? Esta idea de yo no asesiné a nadie, ¿no? ¿Qué lugar tiene cada uno en el colectivo, ¿no? Es algo así como una obediencia de vida, ¿no? Sí. Sí. Interesante, gracias, Gustavo. Un comentario donde quería ver un comentario de un mediometraje de un director español que se llama Gonzalo Suárez, con Héctor Alterio y un niño que lamentablemente falleció, donde Alterio es el interrogador y Hugo era el torturador que estaban interrogando. En ese momento, en esa película, en ese mediometraje, no muestra ni un gramo de humanidad. Al que él estaba torturando, al que estaba torturando, era simplemente un perro y lo contaba con placer. Si puedo, después le paso el título al que le interese, lo tengo que buscar. Pero es muy interesante. Gracias, Víctor. Bueno, Miriam, si querés comentar algo, porque vamos a ir cerrando, me parece. Perdón, no tengo mucho más que comentar, además de muy poca voz ya, pero no, les agradezco muchísimo todos los puntos de vista, muy inteligentes, muy interesantes. A mí me hizo reflexionar esta película sobre la similitud de las reacciones humanas, tanto de un lado como del otro, en todos estos contextos de conflicto, ¿no? O sea, probablemente el nazismo sea uno de los más conocidos a nivel mundial, pero cuando uno se va adentrando en algunas confrontaciones en Colombia, en Guatemala, en México, en Japón, en Corea, estas reacciones o estos fenómenos se reiteran, ¿no? Es decir, las estrategias para sobrevivir, de qué manera una presunta colaboración puede salvar la vida, cuáles son los límites de la colaboración, hasta dónde uno puede llegar para salvar una vida, o por qué podría uno voluntariamente sacrificar su vida. Y bueno, y es en un punto, yo siempre uso la metáfora o la figura de las capas de una cebolla, ¿no? Que uno piensa, como decía Florencia, yo no veo estas cosas porque ya vi todo, y no, siempre hay otra perspectiva, otro ángulo, otro fenómeno nuevo. En el caso de la Argentina, por ejemplo, la violencia sexual contra las mujeres en los centros clandestinos de detención, la complicidad empresaria, hay tantos ángulos que todavía no se han explorado. Así que creo que hay mucho más para ver, siempre hay algo que nos puede sorprender o servir de disparador para que sigamos reflexionando sobre la naturaleza humana y sobre la historia. Perdón, ya no doy más. Gracias. Irene había pedido la palabra, discúlpame que te la doy ahora. Irene, te escuchamos. Sí, hola, perdón, no, es que no había levantado la mano.
Dos cositas, o dos cosas quería comentar. La primera, sumado a lo notable que me pareció esta película, debo decir que esta conversación tan plural y tan rica me parece notable además porque muestra la posibilidad de apertura de asociaciones que puede despertar un film. No creo que sea algo habitual. Lo sumaría a los elogios que por mi parte merecería esta película que me impactó muchísimo. Bueno, lo segundo que quería comentar es que tiene que ver con la invención del lenguaje y lo inverosímil en este sentido. Y esto, bueno, es una asociación mía que fue surgiendo a medida que los iba escuchando a todos ustedes, es que solo un lenguaje inverosímil podía permitir a los coprotagonistas, al nazi y al prisionero, intercambiar algo del orden de un diálogo, de una conversación. Mientras veía la película, cuando el comandante le pide que le enseñe el farsi, le explica algo, para mí es absurdo. Iba a ir a Irán a ver a su hermano. ¿Para qué quería de entrada hablar farsi? Si primero que nada iba a poder hablar con su hermano en alemán. Entonces, como consecuencia, tal vez un poco así extraviada de mi parte o excesiva, de todo lo que acabo de comentar, y con esto cierro, es que es lo que dije al principio, no hay lenguaje real, lengua real, existente, históricamente o presentemente sobre la Tierra, que permita hablarse entre sí a un nazi y a una víctima. Había que inventar un idioma. Bueno, eso es todo. Y les agradezco mucho. No, gracias a vos, Irene, por estar acá y por... ¿Algún otro comentario? No, yo quería decir respecto a, bueno, lo que ha expuesto Miriam, ¿no? Que esta necesidad también, ¿no? De reconectar siempre la historia con distintos momentos de la historia de antes y de ahora, ¿no? Me parece que esto tiene que ver con una memoria, ¿no? Con una memoria que no sea una memoria solamente ejemplar o testimonial, digamos, que recuerde un momento determinado y se quede encapsulado en el recuerdo de ese momento solamente, ¿no? Digamos que bien lo vale, digamos, ¿no? Recordar ese momento y estudiarlo y que nunca vuelva a ocurrir, ¿no? Pero que esa memoria también se pueda proyectar como una categoría de análisis, como una forma de pensar otras situaciones posibles, otras situaciones que se fueron sucediendo. De hecho, las metodologías de la dictadura militar en Argentina, digamos, han copiado muchas de las cosas del nazismo. Y también situaciones que vivimos hoy, ¿no? Y que se han vivido en distintos pueblos, ¿no? En distintos pueblos del mundo, y no quedarse, y no quedar solamente en el recuerdo del Holocausto, ¿no? Me parece que esa memoria ejemplar, ¿no? Y no que rompe con la literalidad, me parece que es lo que tenemos que construir y que nos sirve también para pensarnos hoy, ¿no? En este mundo, con todo lo que está pasando. Bueno, le voy a dar la palabra a Gladys y después a... ¿Alguien más había levantado la mano? Bueno, a Gladys y después vamos a ir cerrando. Gladys.
Gracias. Eh, me encantaron todos los comentarios, pero quería hacer una reflexión con respecto al tema de la supervivencia y lo que es la supervivencia para nosotros hoy en día en la República Argentina. Cuando no pertenecemos al pensamiento mayoritario, cuando no nos alineamos con la extrema derecha, cuando tenemos que convivir en nuestros trabajos, en nuestro barrio, con nuestro grupo de amigos, con un pensamiento dominante al que no pertenecemos y que realmente en lo personal a mí se me hace extremadamente difícil esa supervivencia diaria. Eso. No sé cómo nos podemos arreglar para una supervivencia un poco más suave, más aceitada, más conforme a nuestro pensamiento, pero insisto, en lo personal se me hace muy difícil la interacción y se me hace muy difícil el diario devenir con una agresividad en las interrelaciones humanas que lastima y lastima mucho. Ese único comentario quería hacer. Muchas gracias, Gladys. ¿Algún otro comentario? No sé, ¿Puedo decir algo yo? ¿Puedo decir algo yo? Soy Pedro Joselevich. ¿Se me escucha? Sí, Pedro y después Felisa. Pedro, dale. Pedro, después Sí, Felisa. bueno, yo me disculpo porque recién acabo de entrar, recién llego de la calle, no pude venir antes, pero escuché 2 o 3 intervenciones de ustedes nada más. Bueno, pero lo que yo quería decir es que, primero, la película me pareció genial. La trama me pareció increíble, realmente increíble. No sé si es una historia real o no, pero de todas maneras la trama me pareció increíble. Y me pareció también muy emocionante algunos aspectos de la película. Por ejemplo, el italiano que mata al persa para que no pueda hablar entre comillas con nuestro persa, entre comillas también, sabiendo a lo que se exponía, y todo lo hizo por solidaridad, por lo que nuestro persa había salvado la vida de su hermano. Me pareció realmente fantástico. Bueno, nada más. Gracias, Pedro. Y sí, está basada en un hecho real, lo dice al principio de la película. Felisa, tenés la palabra. Está silenciada, Felisa. Felisa está silenciada. Sí, sí. No, que lo que había dicho Florencia, que había visto todo, y lo que dijo Miriam, que siempre hay cosas nuevas, me hizo acordar algo que me llegó por distintos lados, bueno, de que también en la dictadura de acá se llevaban a veces a los chicos con los padres y estaban un tiempo, ¿no? Distintos casos hubo, pocos días o lo que fuere. Y hubo un caso en que le dijeron eligieron a una secuestrada para que esté al lado de los chicos, que los cuidara lo que se puede. Pero iba a ser liberada y ella no quiso irse porque dijo que, bueno, no, se quedaba hasta que los chicos fueran llevados con su familia. Le preguntaron por qué, no quiere ver a sus propios hijos, dijo, los míos están bien cuidados. Así que, bueno, es un ejemplo muy distinto a cosas que hemos sabido que pasaron y que se ven en parte en la película. Y lo que me llamó la atención, o me resultó muy dura la película, ¿no? Pero me hizo pensar y me dio mucha pena el verlo a este muchacho, después que dice los nombres, que se ve que está en un lugar con americanos dando su testimonio, cómo se va, no me acuerdo si corriendo o caminando solo, totalmente solo en un bosque, y uno se pregunta dónde llegará, dónde tendrá que ir. Bueno, me quedó esa curiosidad, nada más que eso. Gracias, Felisa. Miriam, Gustavo, ¿algún comentario para cerrar? No, más que nada, digamos, me voy enriquecido de esta charla, digamos que se da lo que a mí me gusta generar en los encuentros, en los espacios, que no es una
una exposición, digamos, o dos exposiciones, en este caso unilaterales, sino una conversación, ¿no? Con los aportes que han hecho, me llevo varias cosas, de hecho he estado anotando muchas de las cosas que han dicho y bueno, y me parece que esto es muy valioso, por lo menos para mí yo lo veo como muy valioso este intercambio, así que agradezco la invitación y bueno, eso simplemente. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Hay alguna forma de que esta película la pueda ver otra gente? ¿De alguna forma? No sé cómo. Sí, el mismo link, creo que te lo podés enviar. No entendí, perdón. No entendí. El mismo link que vos recibiste de esa película, lo podés copiar y enviarlo, o por mail o por WhatsApp. Sí. Pedro, lo que te está diciendo, si no entendés, es que el link que recibiste lo podés reenviar por WhatsApp o por mail. Miriam, ¿querés despedirte, saludar, agregar algo? No, simplemente decir muchísimas gracias. Y yo no sé quién habló de lo inverosímil. Y bueno, justamente hay un mensaje que dejó Florencia, que se fue, Florencia Cresto, que dice: también a nosotros nos resulta inverosímil que los militares y sus allegados se estuvieran apropiando de bebés. Aún los que estábamos en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos no lo podíamos creer. Y sí, los genocidas hicieron cosas inverosímiles. Y seguramente los prisioneros también atravesaron situaciones inverosímiles. Muchas gracias. Muchas gracias Miriam, muchas gracias Gustavo por acompañarnos y a todos por acompañarnos. Les agradezco muchísimo, los esperamos el tercer viernes del próximo, probablemente con otra película y otro debate, y ahora le voy a pasar primero la palabra a Víctor para que se despida y después a Liliana, o como prefieran, para que comente alguna actividad del llamamiento. Gracias. Graciela Libertelli está pidiendo que la incluyamos y le estoy pidiendo que me mande el código para incluirla en el mailing, pero no lo estoy escribiendo. Bueno, y por otro lado, bueno, agradecerle mucho tanto a Miriam como a Gustavo las participaciones y a todos los que participan habitualmente y los que participaron hoy por primera vez, y esperamos verlos próximamente el mes que viene en otro cine debate político y social. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, no sé, Marta, si sos breve, te doy la palabra, porque ya muy breve, enriquecida una vez más con esta experiencia que vivimos en estos encuentros. Realmente no quiero agregar nada sobre la película, pero lo que sí quiero volver a felicitar, como lo hago siempre, a estos compañeros del llamamiento por vivir esta hermosa experiencia que vivimos en estos encuentros. Y no quiero dejar de saludarla a Miriam, que también participó en una película, participamos, que es El oficio de buscar a Inés, que es sobre la detenida desaparecida Inés Ollero, que estuvo junto con Miriam en esa etapa detenida desaparecida. Un abrazo grande, Miriam, un abrazo grande, te quiero, y gracias compañeros por esta experiencia que pudimos vivir. Nada más. Gracias, Marta, y gracias por acompañarnos. Lili. Bueno, agradecerles la presencia y la participación, primero a Gustavo y a Miriam, y luego a todos los que participaron estando presentes y también hablando. Y invitarlos para el viernes 28 de julio a las 19 horas en La Cacerola, que queda en Franklin 28, para la presentación de un libro. El libro es el siguiente: Cachiporras contra Tacuaras, de autodefensa judíos en América del Sur, entre 1960 y 1975. Va a estar el autor, Ranan Rein, que es historiador y docente israelí. Así que los esperamos también ahí presencial.
Gracias, Miriam. Hasta el próximo mes Nos con veremos. otra película. Buenas noches a todos. Chao. Buenas Gracias. noches, gracias. Gracias. Chao, buenas noches, muchas Chao, gracias. gracias. Buenas Gracias a noches. todos. Buenas noches, gracias a todos.